En el mundo del podcasting existen varias o diferentes tipos de podcast. Por un lado están los podcasters, esas personas que empezaron ya hace unos años, que fueron los pioneros del mundo del podcasting y que escuchaban mucha radio, pero no encontraban en la radio lo que ellos querían escuchar y por tanto empezaron a crear sus propios episodios, pero siguiendo algunos patrones que heredaron de la radio. Por otra parte, tenemos emisoras de radio que han intentado o han querido aprovecharse del mundo de Internet, del mundo digital, y aprovecharse también de la tendencia de escuchar audio a la carta, de lo que son los podcasts más tradicionales. Y por otra parte tenemos los podcasters que han entrado después y que sobre todo están compartiendo contenido, pero que tienen ya más conocimiento con respecto al marketing digital. Podemos mezclar un poquito todos y hay gente que a lo mejor está más centrado en uno, en otro, pero básicamente en este episodio me voy a centrar en los títulos que estamos utilizando en nuestros episodios. Y de hecho te voy a poner varios ejemplos. En el ejemplo de un podcast que es bastante nuevo, que es Mixio, que toca temas de tecnología, de noticias, de actualidad, te voy a poner algunos ejemplos de episodios. Los nombra de la siguiente forma. Pone el número con un hashtag 567, un espacio y luego pone nunca habías visto algo así. Más ejemplos con distintos números y con este formato. Tiene casi 10 años y ya está cansado de soñar. Otro, cambios de paradigma. Otro, príncipes más Pegasus igual a problemas. Después otro, 2 ventanas al futuro. Otro, no te muevas así. Otro, pan marciano. Otro, la galleta envenenada. Otro, el día W. Otro, 9 semanas dan para mucho y otro, todos a comer. En todos estos títulos, si te fijas, no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes de qué va a tratar el tema y de hecho no utiliza estrategias clickbait, que son estrategias que incitan a escucharlo porque te quedan por ejemplo, el primero que te he leído, el nunca habías visto algo así, eso es más clickbait, más de que no he visto, voy a escucharlo, más de estos típicos anuncios que vemos en redes sociales de no te imaginas lo que pasó y ves una fotografía de un niño cayéndose o una madre con una cara extrañada. Y más ejemplos de títulos de clickbait que debemos utilizar en diversas ocasiones, como por ejemplo, el secreto que me hizo ganar 1 millón de euros o 1 millón de seguidores, el gran error de marketing que no te puedes permitir más, o un ejemplo real, con el número 42, ¿por qué la segunda semana Trafficker casi termina en desastre? De otro podcast. Bueno, te iba a decir el podcast, que es de Roberto Gamboy, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, de Traffickers, de comprar tráfico a través de redes sociales, de Facebook Ads, etc. Si te fijas, estos títulos, hay algunos que no dicen nada, pero que en muchas ocasiones cuando vas a crear un podcast, seguramente te fijes en podcast de referencia, podcast que tienen mucha audiencia y digas, vamos a hacer el mismo sistema que están utilizando porque les está funcionando a ellos. Pero hay un problema. 1. En la radio las cosas son distintas. Ahora te pondré algunos ejemplos. 2. Podcasts que tienen mucha audiencia y que están funcionando muy bien, seguramente hayan utilizado algunas técnicas que tú no vas a poder utilizar nunca, como es el caso de algunos periodistas que tienen ya bastante poder de forma que pueden distribuir su podcast, tienen contactos a los que pueden llegar y pueden distribuir y dar a conocer su podcast. Por tanto, el título no les afecta y de hecho hay temáticas que la gente escucha sin más, por escuchar algo de fondo. No escuchan como yo, por ejemplo, que selecciono muy bien qué tipo de título me puede aportar valor y en base al título elijo qué escuchar y lo añado a mi lista de reproducción. Pero hay gente que no escucha así los podcasts y de hecho hay algunos podcasts que bajo mi punto de vista son un error, pero depende obviamente de la estrategia y del público al que se dirijan. Por ejemplo, hay algunos que ponen el nombre del propio podcast en cada uno de los episodios, de los títulos de los episodios. Como por ejemplo, Carne Cruda,
un guión medio, en mi muerte mando yo y luego el número del episodio. El número de episodio en ocasiones es interesante ponerlo, de hecho, supuestamente ahora, según las recomendaciones de Apple Podcast y de las aplicaciones de podcasting, no habría que ponerlo porque la numeración ya está dentro de la codificación. Y no habría que ponerlo. Bajo mi punto de vista es como si dices que no tienes que poner el número de la temporada y el número de episodio de una serie de televisión. Bajo mi punto de vista debe estar especificado y en la mayoría de las ocasiones, a no ser que a lo mejor sea un podcast de psicología o de historia, que en ese caso no haría falta. No obstante, a mí me gusta en muchas ocasiones con el hecho de saber si realmente he escuchado ese podcast, por qué podcast voy, aunque en muchas ocasiones esta numeración ya esté metida dentro de la propia numeración y con el código que tenga cada aplicación de podcast. Pero poner el título del propio nombre del podcast en cada uno de los episodios, bajo mi punto de vista, no aporta nada de valor. Como por ejemplo Perpetuum Mobile, un asterisco 159 y luego nostalgia musical. No me dice nada, solo cuál es el episodio, y esto hace que la gente que te descubra no sepa exactamente a qué se enfrenta y pierdes ahí ese potencial. No estás utilizando técnicas de clickbait, como hemos visto antes, y no estás utilizando técnicas de descripción que puede ayudar a aparecer en Google y al usuario, sobre todo, a saber elegir qué episodios escuchar. Este tipo de títulos se utilizaban antes porque la gente escuchaba simplemente todos los episodios porque le gustaba un podcast que había descubierto, que le habían recomendado y porque antes no había tantos podcasts. Tú te suscribías a 5 o 6 episodios o 6 podcasts y escuchabas todos. Esos eran los podcasts que seguías y que escuchabas. Hoy en día la oferta ha crecido tanto que debemos seleccionar, debemos elegir. Y estos podcasts más tradicionales no se han adaptado, bajo mi punto de vista, a los cambios a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Otro ejemplo, Podcast Remember 90 and 2000, Energy Power by Fran DJ, y luego la fecha 01/02/2020. En ocasiones, si hay gente que escucha algunos programas de radio específicos y quiere buscar un programa de radio de una fecha determinada porque sabe que están en formato podcast, buscará la fecha y sabrá cuál es la fecha, el de ayer, el episodio de ayer, y en ese caso sí que puede ser interesante añadirlo en el título. Pero de nuevo, si lo subimos con la fecha apropiada y ajustándolo a las especificaciones, debería aparecer también en las notas o en la codificación de la propia aplicación, porque lo hemos añadido en la descripción o en los campos a la hora de subir cada uno de los episodios. No obstante, en estos casos, para programas de radio que suban los episodios, sí que puede ser interesante añadir la fecha incluso al inicio, pero no tiene sentido volver a repetir por completo el nombre del podcast. La fecha ya sale, el título ya lo sabemos y no tendría sentido, pero como digo, sobre la fecha, si es un programa de radio que pasa a formato podcast, sí que podría ser interesante si conocemos a nuestra audiencia y sabemos que los episodios al final van a ser consultados en base a la fecha. Otros casos también son, por ejemplo, de títulos: Miscelánea con sueños de primavera, Mi carro, con Rocío sobre la bici estática o Miscelánea universal. Estos son ejemplos de Milcar, de la red de Milcar FM, que de nuevo, si lleva mucho tiempo emitiendo, tiene una audiencia bastante fiel que escucha todos sus episodios, y estos son títulos pues que, bueno, al autor, en este caso a Emilio, pues le parecen más interesantes y que la gente seguramente que escuche todos sus episodios sabrán un poquito de qué puede ir. Pero obviamente, si no es el caso, si descubres el podcast por primera vez o alguien te lo recomienda, no sabrías por qué escuchar cada uno de ellos, porque de hecho no dicen nada prácticamente. Mi carro, Miscelánea con sueños de primavera, parece más bien títulos de una poesía o de un título de un libro o cosas así, pero que al final no puedes saber más. Tendrías que meterte, empezar a escuchar o incluso acceder a la descripción, etc. No obstante, como digo, cada uno sigue su estrategia y cada uno conoce más a su público y cada uno puede hacer lo que más le apetezca con su podcast, obviamente. Y de hecho hay podcasts que funcionan muy bien con este tipo de títulos. Pero sobre todo lo que me refiero es que si estás empezando o llevas poco tiempo y te fijas en podcast de otros referentes que tienen mucha audiencia, en muchas ocasiones vas a cometer un error porque tu audiencia, ni tu situación, ni tu temática es la misma, ni el momento en el que has creado tu podcast. Por otra parte, algunos títulos que a mí me gustan, cómo siguen esta estructura, es por ejemplo Mis dudas sobre Instagram, y añadiendo al principio el número de episodio con un punto o con 2 puntos y un espacio. Por ejemplo, otro,
23, 2 puntos, un espacio, comparando iMacs de 2020 y cosas así. Otros optimizados, número del episodio, punto o 2 puntos, jugar a la Xbox One en el móvil, que este de hecho es un título también de Emilcar, donde deja claro que va a hablar sobre cómo jugar con la Xbox desde el móvil. Otro, instala cualquier APK en tu Fire TV Stick. Y el número al inicio, como digo, bajo mi punto de vista y mis criterios, creo que aportan más valor. Aunque obviamente lo ideal sería no añadir el título al inicio porque ensucia un poquito en cuanto a las búsquedas de Google, y por eso yo creo que Google Podcast, Apple Podcast indican en sus directrices que no hay que poner el número ya desde hace un tiempo. No obstante, como digo, bajo mi punto de vista de momento y en vista a mis usuarios, yo creo que también si quieres puedes opinar, deberíamos dejarlo todavía. O la 22, 2 puntos, las 7 mejores técnicas para conseguir enlaces gratis, o cómo espiamos a la competencia, que este de hecho es un episodio del podcast Mastermind Emprendedores Digitales que hago junto a José Miguel García y que te aconsejo que escuches, o cómo ganamos dinero online, y también cómo programar publicaciones en Instagram con Facebook Creator Studio, o de 0 a 10.000 seguidores en 3 meses con arroba y una persona, en este caso JR Iracheta Oficial, que es una entrevista que hice dentro del podcast de Instagram. Si te fijas, llaman mucho la atención. Estos títulos dejan claro exactamente a qué te enfrentas o qué vas a escuchar dentro del contenido, y por tanto además ayuda a Google a que cuando alguien busca un tema de programar publicaciones en Instagram y quiere y pone la palabra podcast, va a salir tu podcast porque quieres encontrar un podcast sobre esa temática. O si pones Instagram podcast, vas a encontrar también títulos, podcasts, episodios que hablen sobre, en este caso Instagram o cualquier red social o cualquier otra temática. Y también en un futuro próximo no hará falta poner la palabra podcast, porque la gente empezará a escuchar podcast directamente y a hacer búsquedas de audios para escucharlos en cualquier momento. Espero que te haya gustado este episodio, que lo utilices para optimizar los títulos de tus episodios. Intenta utilizar títulos que expliquen, pero como todo, siempre siguiendo una estrategia, una planificación. Haz pruebas y revisa, y también, como digo, depende de la temática, depende del momento que hayas creado tu podcast, depende de tu audiencia, pero bajo mi punto de vista, la estrategia más común y que seguramente vaya a funcionar mejor es la de los títulos que están optimizados para SEO, que explican un poquito, que utilizan un poquito, en algunos casos puedes utilizar clickbait, estas llamadas de atención para que la gente diga, ¿qué pasa aquí? Cuéntame, quiero entrar. Y luego también optimizadas para SEO, para el usuario y para que la gente sepa exactamente qué contenido vas a tratar en cada episodio. Y además de la numeración para saber por qué episodio va, cuáles son los que ha visto, etc. Aunque esto no es lo más importante, pero bajo mi punto de vista de momento, y yo como estoy acostumbrado, me aportan valor. Muchas gracias por compartirlo. Si conoces a algún otro podcaster y crees que le puede interesar este episodio, compártelo con él. Envíaselo directamente a esta persona. No hace falta que lo compartas en redes sociales, sino a esa persona, a ese podcaster, ese amigo que creas que tiene un podcast o que tiene un podcast realmente y le pueden ayudar a estos episodios. Muchas gracias. Soy Borja Girón, consultor SEO y de marketing digital desde borjagirón.com. Hasta pronto.